En la fiesta de su oficina, mi esposa actuó avergonzada de mí. Su jefa me susurró: si alguna vez quieres una mujer de verdad que te valore, mientras deslizaba su tarjeta de visita en mi bolsillo. Cuando mi esposa vio que la mano de su jefa se demoraba, su compostura profesional se quebró. La fiesta de Navidad de la empresa se suponía que era una celebración. En cambio, me encontré de pie en un rincón del salón de baile de este elegante hotel en el centro, observando a mi esposa de 8 años tratarme como si fuera algún pariente vergonzoso al que se había visto obligada a traer. Había estado haciendo esto toda la noche. Cuando sus compañeros de trabajo se nos acercaban, ella me presentaba con una sonrisa forzada, una que nunca llegaba a sus ojos. «Oh, este es mi esposo», decía ella, como si se disculpara por mi existencia. Luego, rápidamente desviaba la conversación lejos de mí, hablando sobre proyectos de trabajo y chismes de la oficina, mientras yo me quedaba allí parado como un mueble. La peor parte, podía ver a sus colegas evaluándome, preguntándose por qué esta exitosa directora de marketing parecía avergonzada del hombre con el que se había casado. No soy ningún perdedor que recogió en una gasolinera. Dirijo mi propio negocio de consultoría. Estoy en buena forma. Visto bien. Pero esta noche, según su lenguaje corporal, bien podría haber aparecido en pantalones de deporte y chanclas. «Cariño, ¿podrías traerme otro vino?», preguntó, sin siquiera mirarme, mientras se reía de algo que decía su compañero de trabajo. No fue una petición, fue un despido. Caminé hacia la barra, pidiendo su chardonnay habitual y un whisky para mí. El camarero, probablemente acostumbrado a eventos corporativos como este, hizo una pequeña charla sobre el clima. Incluso él me trató con más respeto del que mi propia esposa me había mostrado en toda la noche. Cuando regresé con su bebida, ella estaba inmersa en una conversación con 3 de sus colegas mujeres sobre la presentación de algún cliente. Me quedé allí sosteniendo su vino como un mesero, hasta que finalmente se dio cuenta y lo tomó sin ningún agradecimiento. «Probablemente deberíamos socializar más», sugerí en voz baja. Ella me lanzó una mirada que podría congelar el infierno. «Estoy socializando con mis colegas sobre trabajo». El mensaje era claro. Yo no pertenecía a su mundo profesional. Fue entonces cuando la noté, la mujer al otro lado de la sala, que había estado observando nuestra interacción con obvio interés. Alta, segura de sí misma, probablemente de unos 30 y tantos años, con un vestido negro que costaba más que los pagos del coche de la mayoría de la gente. Todo en ella gritaba liderazgo ejecutivo. Se acercó a nuestro grupo con el tipo de presencia que hacía que las conversaciones se detuvieran. «Señora», se dijo con esa voz que lleva la autoridad natural que viene con las oficinas esquineras y los salarios de 7 cifras. «Espero que todas estén disfrutando de la fiesta». La actitud entera de mi esposa cambió. Su espalda se enderezó. Su voz se volvió más profesional, más deferente. «Por supuesto, solo estábamos discutiendo la cuenta de Henderson». «Excelente. Y usted debe ser su esposo», dijo la mujer, extendiendo su mano hacia mí. Su apretón de manos fue firme, confiado. «No he escuchado absolutamente nada sobre usted, lo cual es fascinante considerando cuánto habla ella sobre todo lo demás en su vida». El comentario aterrizó como un ataque de precisión. El rostro de mi esposa palideció. «Soy la directora Rachel», continuó la mujer, manteniendo mi mirada. «Me hago un punto de conocer a las personas importantes en la vida de los miembros de mi equipo. Sin embargo, de alguna manera, usted sigue siendo un misterio». Mi esposa intervino rápidamente. «Bueno, él está muy ocupado con su propio trabajo». «¿Consultoría? Cosas muy técnicas». La forma en que dijo cosas técnicas hizo que sonara como si yo arreglara computadoras para ganarme la vida. «¿Consultoría en qué campo?», preguntó la directora Risen, genuinamente interesada. «Optimización de negocios y sistemas de eficiencia», respondí. «Ayudo a las empresas a agilizar sus operaciones y reducir los costos generales». Sus cejas se alzaron con aprecio. «Impresionante. Probablemente podríamos usar a alguien como usted aquí. Nuestros informes trimestrales de eficiencia han sido decepcionantes». Mi esposa parecía haber tragado vidrio. «Oh, no creo que eso sea apropiado», dijo mi esposa rápidamente. «Mezclar negocios con relaciones personales nunca sale bien». «Interesante perspectiva», dijo la directora, con un tono más frío ahora.
especialmente viniendo de alguien que acaba de pasar 20 minutos hablando sobre sus planes personales de vacaciones con el contacto del cliente Henderson. Otro golpe directo. La fachada profesional de mi esposa se estaba agrietando. Si me disculpan, dijo la directora, necesito hacer mis rondas, pero espero que podamos continuar esta conversación más tarde. Me miró directamente cuando lo dijo. Mientras se alejaba, pude sentir el cambio en la dinámica. Las colegas de mi esposa la miraban de manera diferente ahora, cuestionando por qué había sido tan despectiva con alguien a quien su jefa claramente encontraba impresionante. ¿De qué se trató eso?, preguntó una de ellas. Nada, dijo mi esposa, pero su voz había perdido su confianza anterior. Solo está siendo educada, pero yo sabía que no era así. Y por la forma en que mi esposa seguía mirando nerviosamente al otro lado de la sala, ella también lo sabía. La noche estaba lejos de terminar, y algo me decía que el verdadero espectáculo apenas comenzaba. 20 minutos después, mi esposa se había ido a la mesa de postres con su grupo, dejándome junto a las ventanas que daban a la ciudad. De hecho, estaba disfrutando del breve respiro de sus miradas avergonzadas y comentarios despectivos, cuando escuché tacones resonando en el mármol detrás de mí. Toda una vista desde aquí arriba, dijo la directora Rachel, uniéndose a mí en la ventana. De cerca, pude ver que era aún más impactante de lo que había pensado inicialmente. Rasgos afilados, ojos inteligentes y el tipo de confianza que proviene de no tener que dudar nunca de tu propio valor. Estuve de acuerdo, aunque tengo que admitir que la vista interior ha sido más interesante esta noche. Ella se rió, un sonido genuino que contrastaba fuertemente con las risitas sociales forzadas de mi esposa que había estado escuchando toda la noche. Directo, me gusta eso. Es refrescante en una sala llena de diplomacia corporativa. Hablando de eso, dije, fue toda una actuación la que diste antes. Una actuación muy suave. Levantó una ceja. Simplemente estaba haciendo observaciones. Tu esposa parece tener algunas perspectivas interesantes sobre las relaciones profesionales. Nos quedamos en un cómodo silencio por un momento, observando las luces de la ciudad abajo. Luego ella habló de nuevo con voz más baja pero más intensa. ¿Puedo preguntarte algo? Y quiero una respuesta directa. Dispara. ¿Cuánto tiempo lleva tratándote como si fueras invisible? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera inapropiada, sino porque era muy precisa. ¿Qué te hace pensar que lo hace? 20 años en liderazgo corporativo te enseñan a leer a la gente. Lenguaje corporal, patrones vocales, dinámicas sociales. Esta noche he visto a una mujer disminuir sistemáticamente a su esposo frente a sus colegas. La pregunta es si vas a seguir dejando que lo haga. Me giré para mirarla completamente. Esa es una evaluación bastante audaz de alguien que nos acaba de conocer. La he estado observando durante meses. Ella habla de todos en su vida excepto de ti. Sus amigos, su instructor de yoga, su peluquero, incluso el perro de su vecino, pero nunca de su esposo. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre cómo te valora. ¿Y qué crees saber exactamente sobre mi matrimonio? Se acercó más, lo suficiente como para que pudiera oler su perfume. Sé que eres un profesional exitoso que está siendo tratado como un accesorio. Sé que tienes más presencia e inteligencia en tu dedo meñique que la mitad de las personas en esta sala. Y sé que tu esposa es ciega o está saboteando deliberadamente lo mejor que tiene. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que deberían, probablemente porque hacían eco de pensamientos que había estado reprimiendo durante meses. No me conoces, dije, pero a mi voz le faltaba convicción. Sé lo suficiente. Sé que diriges tu propio negocio, lo que significa que tienes impulso e independencia. Sé que eres lo suficientemente seguro como para mantenerte firme en una sala llena de personas que intentan impresionarse mutuamente. Y sé que eres lo suficientemente leal como para apoyar a alguien que claramente no aprecia lo que tiene. Metió la mano en su pequeño bolso de mano y sacó una tarjeta de visita. Pero en lugar de dármela, se acercó aún más. También sé que la lealtad tiene límites, continuó, bajando la voz a casi un susurro, y que algunas personas no se dan cuenta de lo que tienen hasta que se ha ido. Antes de que pudiera responder, deslizó la tarjeta en el bolsillo de mi chaqueta,
sus dedos demorándose solo un momento más de lo necesario. El gesto fue íntimo, deliberado y completamente inconfundible. ¿Para qué es eso?, pregunté, aunque estaba bastante seguro de que lo sabía. Considéralo una oportunidad profesional, dijo con una leve sonrisa. Realmente podríamos usar a alguien con tu experiencia. Pero más que eso hizo una pausa, sus ojos encontrándose directamente con los míos. Considéralo una oportunidad para ser valorado por alguien que reconoce la calidad cuando la ve. La implicación era clara como el cristal. Si alguna vez quieres experimentar lo que se siente estar con una mujer real que aprecia lo que tiene el continuo, en lugar de una que se avergüenza de ello, tienes mi número. Sentí el peso de la tarjeta en mi bolsillo como si fuera de plomo. Esa es toda una oferta, logré decir. No es una oferta, es un golpe de realidad. La pregunta es qué vas a hacer con la información. Comenzó a darse la vuelta, luego se detuvo. Ah, y una cosa más. Tu esposa está a punto de venir aquí con cara de pánico porque nos ha estado observando desde el otro lado de la sala. Como manejes los próximos minutos, me dirá todo lo que necesito saber sobre si estás listo para dejar de ser tratado como un ciudadano de segunda clase en tu propio matrimonio. Miré hacia allá y, efectivamente, mi esposa se abría paso entre la multitud hacia nosotros. Su rostro era una máscara de ansiedad apenas controlada. ¿Es la hora del show?, dijo la directora suavemente. Luego elevó su voz al nivel de conversación normal. Entonces, haré que mi asistente envíe esos informes de eficiencia que discutimos. Creo que los encontrarás muy interesantes. Mi esposa nos alcanzó justo cuando la directora terminaba su frase, ligeramente sin aliento y obviamente nerviosa. Ahí estás, dijo mi esposa, con la voz más aguda de lo habitual. Te estaba buscando. Solo discutiendo algunas oportunidades de negocio potenciales, dije con calma, disfrutando de la forma en que sus ojos se abrieron ligeramente. La directora nos sonrió a ambos. Tu esposo tiene algunas ideas muy impresionantes sobre eficiencia operativa. Definitivamente deberíamos explorar un acuerdo de consultoría. Prácticamente podía ver los engranajes girando en la cabeza de mi esposa, tratando de descubrir cómo objetar, sin parecer poco profesional, frente a su jefa. Bueno, dijo mi esposa con cuidado, tendríamos que pensar en eso. Podría haber conflictos de interés. ¿De verdad?, preguntó la directora, con tono inocente, pero ojos agudos. ¿Qué tipo de conflictos? Pensaría que estarías orgullosa de que la experiencia de tu esposo fuera reconocida por tu empresa. La trampa estaba puesta, y mi esposa caminó directo hacia ella. Cualquier objeción que hiciera ahora sonaría exactamente como lo que era, vergüenza por la participación de su esposo en su mundo profesional. Por supuesto que estaría orgullosa, dijo, pero su sonrisa parecía dolorosa. Solo quise decir que necesitaríamos discutirlo primero. Naturalmente. Bueno, los dejaré a los dos para que lo hablen. Una noche tan interesante. Se alejó, dejándonos parados allí, en el incómodo silencio que se había convertido en la banda sonora de nuestro matrimonio. ¿Qué quería ella?, preguntó mi esposa, tratando de sonar casual y fallando completamente. Me di una palmadita en el bolsillo de la chaqueta donde descansaba la tarjeta de visita. Como ella dijo, oportunidades profesionales. Pero ambos sabíamos que era mucho más que eso. La paranoia de mi esposa se disparó después de esa conversación. Durante los siguientes 30 minutos, apenas se separó de mi lado, monitoreando cada interacción como un guardia de seguridad sospechoso. Cada vez que alguien se nos acercaba, ella se insertaba en la conversación antes de que yo pudiera decir más que hola. Pero su vigilancia tuvo una consecuencia no deseada. Sus colegas comenzaron a notar su comportamiento extraño, la forma en que prácticamente me arrastraba lejos cada vez que alguien mostraba interés en hablar conmigo. Lo que había comenzado como vergüenza por su esposo, ahora se estaba convirtiendo en vergüenza por sus propias acciones. De hecho, estaba empezando a disfrutar viéndola retorcerse cuando la directora Rachel reapareció cerca de la barra. Mi esposa la vio de inmediato y se puso rígida como si hubiera visto un fantasma. Voy a tomar un poco de aire, le anuncié, caminando hacia la terraza exterior del hotel. Espera, dijo mi esposa, agarrando mi brazo. ¿A dónde vas? A la terraza.
A menos que necesites permisos firmados para que yo camine libremente ahora. El sarcasmo dio en el blanco. Ella soltó mi brazo, pero me siguió, claramente dividida entre no querer parecer controladora y no querer dejarme sin supervisión. La terraza estaba más tranquila, con solo unos pocos invitados disfrutando del aire nocturno de diciembre. Las luces de la ciudad se extendían debajo de nosotros y, por un momento, casi pude olvidar la tensión de la noche. Mirad, dijo mi esposa, sé que esta noche ha sido un poco incómoda, pero tienes que entender mi posición aquí. Estas personas son mis colegas. Tengo que mantener una cierta imagen profesional. Aparentemente esa imagen no incluye reconocer que tu esposo existe. Eso no es justo. Te presenté a todos. Me presentaste como si fuera alguna obligación por la que tenías que pasar. Como si aparecer conmigo fuera algún tipo de vergüenza social que tenías que gestionar. Abrió la boca para negarlo, pero ambos sabíamos que era verdad. Fue entonces cuando la directora Rachel salió a la terraza, aparentemente por coincidencia. Pero estaba empezando a entender que nada de lo que hacía esta mujer era realmente coincidencia. Hermosa noche, él dijo, uniéndose a nosotros en la barandilla, aunque un poco fría. Tal vez quieran volver adentro pronto. Todo el cuerpo de mi esposa se tensó. Estábamos terminando nuestra conversación. Sin prisa, dijo la directora suavemente. De hecho, quería continuar nuestra discusión sobre la oportunidad de consultoría. He estado pensando en sus métodos de optimización de eficiencia y tengo algunos desafíos específicos que me gustaría consultarle. Se acercó más a mí, lo suficiente para que cualquiera que mirara notara la proximidad íntima. Mi esposa ciertamente lo hizo. Creo que podríamos aprender mucho el uno del otro, continuó la directora, su voz tomando ese mismo tono íntimo de antes. La colaboración profesional puede ser muy gratificante cuando es con la persona adecuada. Mi esposa prácticamente vibraba de tensión ahora, pero no podía objetar, sin parecer completamente poco profesional, frente a su jefa. La directora metió la mano en su bolso de nuevo, esta vez sacando una tarjeta de visita diferente. Esta tiene mi línea directa, dijo, moviéndose para entregármela. Pero cuando extendí la mano para tomarla, ella la dejó caer accidentalmente y ambos nos inclinamos para recogerla. Por solo un momento, mientras nos enderezábamos, su mano rozó la mía, demorándose solo un segundo más de lo necesario. Fue sutil, pero en el contexto de todo lo demás que había sucedido esta noche, bien podría haber sido un letrero de neón. Fue entonces cuando mi esposa perdió los estribos por completo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, espetó, su compostura profesional finalmente rompiéndose por completo. La directora se enderezó lentamente, su expresión cambiando de amigable a fría como el hielo en un instante. ¿Disculpa? Sabes exactamente lo que estás haciendo. Los tocamientos, las tarjetas, los pequeños comentarios. Veo lo que está pasando aquí. Observé con fascinación cómo mi esposa cometía un suicidio profesional en tiempo real. Otros invitados en la terraza habían detenido sus conversaciones y nos miraban fijamente. Creo que necesitas aclarar de qué me estás acusando, dijo la directora con voz mortalmente tranquila. No soy estúpida. Has estado coqueteando con mi esposo toda la noche y ahora estás siendo obvia al respecto justo enfrente de mí. El silencio en la terraza era absoluto. Incluso el ruido de la ciudad pareció desvanecerse mientras todos procesaban lo que acababan de presenciar. Una empleada de nivel medio acusando públicamente a su directora Rachel de comportamiento inapropiado. Déjame asegurarme de entender, dijo la directora lentamente. ¿Estás sugiriendo que mi interés en los servicios profesionales de tu esposo es de alguna manera inapropiado? Mi esposa se dio cuenta demasiado tarde de que había entrado en otra trampa. Eso no es lo que quise decir, porque esa sería una acusación muy seria. El tipo que requeriría una investigación formal. El tipo que implicaría que Recursos Humanos revisara las grabaciones de seguridad de esta noche para ver si hay alguna evidencia del comportamiento que estás describiendo. El rostro de mi esposa se puso blanco al darse cuenta de lo que había hecho. Cámaras de seguridad que mostrarían a su jefa manteniendo límites profesionales perfectos mientras ella misma tenía un colapso público. Creo que lo que mi esposa está tratando de decir, intervine, es que se siente un poco abrumada por la noche.
Pero la directora no había terminado. No, creo que dijo exactamente lo que quería decir. Me ha acusado de acoso sexual frente a testigos. Eso no es algo que se pueda retirar con explicaciones sobre sentirse abrumada. Otros invitados ahora miraban abiertamente, algunos sacando sus teléfonos. En la era de las redes sociales, este tipo de drama corporativo estaría por todo LinkedIn por la mañana. Por favor, dijo mi esposa, con la voz quebrándose. No quise insinuar. No insinuaste nada. Lo declaraste directamente. Acusaste a tu director Ariel de acosar sexualmente a tu esposo en una función de la empresa frente a colegas, sin ninguna evidencia en absoluto. La directora miró a la multitud reunida, luego de vuelta a mi esposa. Creo que deberíamos continuar esta conversación en privado. Recursos Humanos querrá un informe completo de este incidente, incluyendo declaraciones de todos los testigos. Mi esposa parecía que estaba a punto de desmayarse. ¿No podemos simplemente olvidar que esto pasó? ¿Olvidar que una empleada hizo acusaciones públicas de mala conducta sexual contra la alta dirección? Me temo que así no funcionan los entornos profesionales. Su volvió hacia mí con una mirada que era parte simpatía, parte cálculo. Lamento que hayas tenido que presenciar esto. Tu esposa claramente tiene algunos problemas personales que necesita resolver. Luego se dirigió a la multitud que se había reunido. Creo que la emoción de la noche ha terminado. Por favor, todos vuelvan a disfrutar de la fiesta. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, hablando en tonos bajos y emocionados sobre lo que acababan de presenciar, mi esposa agarró mi brazo desesperadamente. Tienes que arreglar esto, susurró urgentemente. Habla con ella. Explícale que solo estaba estresada. La miré por un largo momento, a esta mujer que había pasado toda la noche tratándome como una vergüenza, que acababa de destruir su propia carrera porque no podía soportar que otra mujer me mostrara un respeto básico. ¿Arreglar qué exactamente? Pregunté en voz baja. Tu acusación fue pública. El daño está hecho. Pero podrías hablar con ella, suavizar las cosas. Obviamente le gustas. La ironía era hermosa. Ahora quería que usara la misma conexión que trató de sabotear toda la noche para salvarla de las consecuencias de sus propias acciones. Eso es interesante, le dije. Hace una hora te avergonzaba presentarme a tus colegas. Ahora quieres que aproveche mi relación con tu jefa para salvar tu carrera. Ella me miró fijamente, finalmente entendiendo que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Por favor, susurró. Me di una palmadita en la tarjeta de visita en mi bolsillo. Veremos. Pero ambos sabíamos que la noche lo había cambiado todo y no había vuelta atrás a cómo eran las cosas antes. El viaje a casa fue silencioso, excepto por el sonido de los sorbidos ocasionales de mi esposa. Seguía revisando su teléfono, viendo cómo la red de chismes corporativos se encendía con mensajes sobre su colapso muy público. Podía ver la pantalla, iluminándose cada pocos segundos con notificaciones de compañeros de trabajo, pero dejó de leerlos después de la primera docena. 37 mensajes, dijo finalmente, con voz hueca. 37 mensajes en 20 minutos. Mantuve mis ojos en la carretera. Eso es lo que pasa cuando tienes un colapso frente a la mitad de tu departamento. Podrías haberme respaldado. Podrías haber dicho algo. ¿Dicho qué exactamente? ¿Que tu jefa me estaba tocando inapropiadamente? Porque eso habría sido una mentira y ambos lo sabemos. Se quedó callada por otras cuantas cuadras. Ella estaba coqueteando contigo. Tal vez lo estaba, pero la última vez que revisé, coquetear no era una ofensa despedible. Las acusaciones públicas de acoso sexual, por otro lado. Cuando llegamos a casa, fue directamente a su computadora portátil y comenzó a escribir furiosamente. Me serví un whisky y la observé redactar lo que asumí era algún tipo de correo electrónico de control de daños. ¿Qué estás escribiendo?, pregunté. Una disculpa para ella, explicando que estaba estresada y malinterpreté la situación. ¿Crees que eso va a funcionar? Ella me miró con ojos desesperados. Tiene que funcionar. ¿Tienes alguna idea de lo que esto podría hacerle a mi carrera? Ella es la directora Ariel. Tiene influencia sobre cada ascenso, cada asignación, cada oportunidad en esta división. Tomé un sorbo de mi whisky y saqué la tarjeta de visita de mi bolsillo,
poniéndola en la encimera de la cocina donde ella pudiera verla. Su escritura se detuvo de inmediato. Ella te dio su número directo, dijo mi esposa en voz baja. Lo hizo. ¿Vas a llamarla sobre la oportunidad de consultoría? Lo estoy considerando. Eso no es lo que quise decir y lo sabes. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina. ¿Qué me estás preguntando exactamente? Estoy preguntando si planeas tener una aventura con mi jefa. Esa es una gran pregunta viniendo de alguien que pasó toda la noche actuando como si estuviera avergonzada de estar casada conmigo. Cerró la computadora portátil y me miró directamente por primera vez desde que habíamos llegado a casa. No estaba avergonzada, solo estaba. Es complicado. No, realmente no es complicado. Estabas avergonzada de mí. Me trataste como si fuera algún tipo de carga para tu imagen profesional. Lo único complicado es verte tratar de justificarlo ahora. Ella estaba claramente interesada en ti y eso te amenazó tanto que destruiste tu propia carrera para detenerlo. La pregunta quedó en el aire entre nosotros. Ella no tenía respuesta porque ambos sabíamos la verdad. Ella no había estado protegiendo nuestro matrimonio. Había estado protegiendo su ego. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miré y no pude evitar sonreír levemente. ¿Quién es?, preguntó ella de inmediato. Tu jefa, de hecho. Quiere programar una reunión para discutir el contrato de consultoría. El rostro de mi esposa palideció de nuevo. ¿Cuándo? Mañana por la tarde, en su oficina. No puedes hablar en serio. ¿Por qué no? Es una oportunidad de negocio legítima. A menos que pienses que debería rechazar trabajo porque tuviste un ataque de celos. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Esto no se trata solo de negocios y lo sabes. Tienes razón. Se trata de respeto. Esta noche, por primera vez en meses, alguien me trató como si yo importara. Alguien vio valor en lo que tenía para ofrecer en lugar de actuar como si fuera algún secreto vergonzoso que debe ser gestionado. Yo no actúo así. ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me presentaste a alguien y sonaste orgullosa? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de mí con tus amigos de la manera en que hablas de tu instructor de yoga o tu club de lectura? Abrió la boca para responder, luego la cerró. Ambos sabíamos que no podía responder a esa pregunta. Voy a ir a esa reunión mañana al continuo, y voy a considerar seriamente cualquier cosa que ella me ofrezca, porque ahora mismo la idea de trabajar con alguien que valora mi experiencia suena muchísimo mejor que volver a casa con alguien que me trata como un inconveniente. ¿Qué pasa con nosotros?, preguntó en voz baja. ¿Qué pasa con nosotros? Dejaste bastante claro esta noche dónde están tus prioridades. Tu carrera, tu imagen, tu reputación profesional, todo excepto el hombre con el que te casaste. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Déjame adivinar, dijo mi esposa con amargura. Más oportunidades de negocio. Leí el mensaje y sentí que la dinámica entre nosotros cambiaba aún más. De hecho, es una invitación a cenar mañana por la noche, después de nuestra reunión de negocios. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Vas a ir?, susurró. La miré, realmente la miré, y no vi a la mujer segura con la que me había casado, sino a alguien que me había dado por sentado durante tanto tiempo que había olvidado que yo tenía otras opciones. Voy a ir a la reunión de negocios, dije con cuidado. En cuanto a la cena, eso depende. ¿De qué? De si vuelvo a casa mañana con una esposa que recuerda porque se casó conmigo o con alguien que todavía está más preocupada por su imagen profesional que por su matrimonio. Me levanté y me dirigí hacia las escaleras. Me voy a la cama. Puedes terminar tu correo electrónico de disculpa, pero entiende esto. He terminado de disculparme por existir en tu vida. Mientras subía las escaleras, podía escucharla llorar suavemente en la mesa de la cocina. Pero por primera vez en meses, sus lágrimas no eran mi problema para resolver. La tarjeta de visita todavía estaba en la encimera. Y mañana iba a averiguar exactamente qué oportunidades esperaban a un hombre que finalmente había dejado de aceptar menos de lo que merecía. La pregunta no era si la carrera de mi esposa podría sobrevivir a su colapso público. La pregunta era si nuestro matrimonio podría sobrevivir al hecho de que alguien más me había recordado lo que se sentía ser deseado. Me desperté con el sonido de mi esposa en una llamada telefónica frenética en la cocina.
Eran apenas las 7 de la mañana, pero aparentemente el control de daños corporativo había comenzado temprano. Sí, entiendo la gravedad de la situación, estaba diciendo con la voz tensa. Asumo toda la responsabilidad por mi estallido inapropiado. Hice café y la escuché arrastrarse ante lo que sonaba como alguien de recursos humanos. La conversación duró 20 minutos y terminó con ella aceptando asistir a una reunión disciplinaria esa tarde. Después de colgar, se sentó en la mesa de la cocina, mirando su teléfono como si fuera a explotar. Entrenamiento de sensibilidad obligatorio, dijo sin levantar la vista. 6 semanas y una reprimenda formal en mi expediente. Podría haber sido peor, dije, sirviendo mi café. ¿Podría haber sido peor? Mi carrera ha terminado. Nadie va a confiar en mí con clientes importantes después de esto. Estaré atrapada en la gerencia media para siempre. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de acusar a tu jefa de acoso sexual frente a la mitad de la empresa. Me miró con los ojos enrojecidos. ¿Estás disfrutando esto? No estoy disfrutando nada. Simplemente no me sorprende que las acciones tengan consecuencias. Mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba el nombre de la directora Ariel. Buenos días, contesté. Buenos días. Espero no estar llamando demasiado temprano, pero quería confirmar nuestra reunión de hoy. ¿Las 2 te va bien? Perfecto. Excelente. Y sobre la cena después, estaba pensando en algún lugar tranquilo donde podamos hablar sin interrupciones. Conozco un lugar. Miré a mi esposa, que estaba pendiente de cada palabra. Eso suena a idil. Maravilloso. Estoy ansiosa por ello. Nos vemos a las 2. Después de colgar, mi esposa me miró con una mezcla de miedo y ira. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto? ¿Seguir adelante con qué? ¿Una reunión de negocios? No finjas que esto es solo negocios. Ella claramente está interesada en más que tus servicios de consultoría. Me senté frente a ella. ¿Y qué si lo está? ¿Qué te da exactamente el derecho a objetar? Soy tu esposa. ¿Lo eres? Porque últimamente se siente más como si yo fuera un compañero de cuarto vergonzoso con el que estás atrapada. Se quedó callada por un largo momento. Luego intentó un enfoque diferente. ¿Y si cambio? ¿Y si hago más esfuerzo para incluirte en mi vida laboral? ¿Te refieres a cómo deberías haber estado haciendo durante los últimos 2 años? Sé que he cometido errores, pero podemos superar esto. Podemos ir a terapia. Casi me río. ¿Ahora quieres terapia? Después de pasar meses haciéndome sentir como si yo fuera el problema. Por favor, solo cancela la reunión. Podemos resolver esto juntos. Me levanté y me dirigí a mi oficina. No voy a cancelar nada. Tú tomaste tus decisiones anoche. Ahora yo estoy tomando las mías. El resto de la mañana transcurrió en un silencio tenso. Mi esposa se fue a su reunión disciplinaria luciendo como si se dirigiera a su propia ejecución. Pasé el tiempo revisando mi portafolio de consultoría y preparándome para lo que realmente podría convertirse en algo significativo. A la 1:30 me puse mi mejor traje y me revisé en el espejo. Me veía bien, seguro, como un hombre que conocía su valor. La oficina de la directora Ariel estaba en una reluciente torre en el centro, 30 pisos arriba con una vista que probablemente costaba más que los salarios anuales de la mayoría de la gente. Su asistente me hizo pasar exactamente a las 2. Ella se levantó de detrás de un escritorio masivo y me sorprendió nuevamente lo imponente que era su presencia hoy. Llevaba un traje azul marino que de alguna manera la hacía lucir tanto profesional como devastadora. Gracias por venir, dijo, señalando un área de asientos lejos de su escritorio. ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Café? ¿Algo más fuerte? Café está bien. Sirvió 2 tazas de una máquina de aspecto costoso y se acomodó en la silla frente a mí. Antes de discutir negocios, quiero abordar lo que sucedió anoche. El colapso de tu empleada, el comportamiento poco profesional de tu esposa. Sí, quiero que sepas que pase lo que pase entre nosotros, negocios o de otra manera, su situación no se verá afectada por ello. Sus consecuencias se basan completamente en sus propias acciones. Aprecio la aclaración. Bien. Ahora, sobre tus servicios de consultoría, he estado revisando tu portafolio y estoy genuinamente impresionada.
Tenemos algunas ineficiencias operativas que podrían beneficiarse de tu experiencia. Durante la siguiente hora, discutimos oportunidades de negocio legítimas. Ella no solo estaba haciendo conversación, conocía los problemas de su empresa y entendía cómo mis habilidades podían abordarlos. El contrato que describió era sustancial. Potencialmente 6 meses de trabajo a tarifas que aumentarían significativamente mis ingresos. Pero debajo de la discusión profesional había algo más. La forma en que me miraba cuando pensaba que yo no estaba prestando atención. La forma en que encontraba razones para inclinarse más cerca al revisar documentos. Los toques sutiles al pasar papeles. Esta es una oportunidad sustancial, dije finalmente. Lo es, pero quiero ser completamente transparente contigo sobre mis motivaciones. Dejó su taza de café y me miró directamente. Me atraes. Lo hacías anoche y lo haces ahora. Creo que eres inteligente, seguro y completamente desperdiciado en alguien que no aprecia lo que tiene. La franqueza fue refrescante después de años del estilo de comunicación pasivo-agresivo de mi esposa. Esa es toda una admisión. No creo en los juegos. La vida es demasiado corta y estoy demasiado ocupada. Quiero que tomes este contrato de consultoría porque eres genuinamente la persona adecuada para el trabajo. Pero también quiero que entiendas que mi interés va más allá de la colaboración profesional. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. Tu esposa hizo el ridículo anoche porque reconoció una amenaza que había estado ignorando durante demasiado tiempo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Me uní a ella en la ventana. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Estoy proponiendo que dejes de conformarte con alguien que te trata como una carga y empieces a explorar cómo sería estar con alguien que te ve como un activo. Volvió para mirarme, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los destellos dorados en sus ojos. No te estoy pidiendo que tomes ninguna decisión hoy, pero te estoy pidiendo que cenemos esta noche donde podamos discutir posibilidades, tanto profesionales como personales. El peso del momento se asentó entre nosotros. Esto no se trataba solo de atracción u oportunidad. Se trataba de elegir entre aceptar el status quo y exigir algo mejor. La cena suena perfecta, dije. Ella sonrió y por primera vez en meses sentí que estaba exactamente donde pertenecía. Excelente. A las 8. Te enviaré la dirección por mensaje de texto. Al salir de su oficina, me di cuenta de que no solo estaba considerando un nuevo contrato de negocios, estaba considerando una vida completamente nueva. Y por primera vez en años, esa posibilidad no me asustaba. Me emocionaba. La cena fue todo lo que mi matrimonio no había sido en años. Conversación real, risas genuinas y la sensación embriagadora de ser realmente visto por alguien que entendía mi valor. A las 10 caminábamos por el vestíbulo del hotel donde todo comenzó. Pero esta vez yo no era el accesorio avergonzado. Era el hombre con el que una mujer exitosa y hermosa había elegido pasar su noche. Tu esposa llamó a la oficina 6 veces hoy, mencionó mientras llegábamos al ascensor. Aparentemente, está bastante preocupada por nuestra reunión. Estoy seguro de que lo está. ¿Vas a ir a casa esta noche? La pregunta quedó en el aire mientras el ascensor subía a su piso. Cuando las puertas se abrieron, ella salió y se volvió hacia mí. La elección es tuya. Miré a esta mujer que me había mostrado más respeto en 2 días que mi esposa en 2 años. Alguien que veía oportunidad donde mi esposa veía vergüenza. Alguien que valoraba lo que yo traía a la mesa en lugar de tratarlo como una carga. He tomado mi decisión, dije, saliendo del ascensor. A la mañana siguiente, regresé a casa para encontrar a mi esposa esperando en la sala de estar, todavía con la ropa de ayer. ¿Dónde estabas?, preguntó, aunque su voz sugería que ya lo sabía. Tomando una decisión sobre mi futuro. ¿Con ella? ¿Con alguien que aprecia lo que tiene? Sí. Empezó a llorar. Pero esta vez, sus lágrimas se sentían manipuladoras en lugar de genuinas. Podemos arreglar esto. Cambiaré. Haré lo que sea necesario. Es demasiado tarde para eso. Tuviste años para descubrir qué querías de este matrimonio, y elegiste avergonzarte de mí en lugar de estar orgullosa de mí. Nunca estuve avergonzada. Deitant.
Ambos sabemos que eso no es verdad. Saqué los papeles de divorcio que había redactado hace meses pero que nunca tuve el valor de entregar. He terminado de aceptar menos de lo que merezco. No puedes hablar en serio. Estás tirando a la basura 8 años por una aventura en el lugar de trabajo. No estoy tirando nada a la basura. Tú ya hiciste eso cuando decidiste que no valía ni el respeto básico. Mientras subía las escaleras para empacar, ella me siguió, suplicando y negociando. Pero yo ya me había movido más allá de su alcance. 3 meses después, estaba dirigiendo la consultoría de eficiencia para la oficina Arisen, ganando más dinero del que jamás había imaginado. Mi divorcio era definitivo. Mi exesposa había sido transferida a una sucursal más pequeña después de su desastre en la revisión de desempeño, y yo estaba saliendo con una mujer que me presentaba a la gente como si fuera su mayor logro. La semana pasada, mi exesposa envió un mensaje de texto preguntando si podíamos hablar sobre nosotros. Lo borré sin responder. Algunas puertas, una vez cerradas, deberían permanecer así permanentemente. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 videos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.